Hemos llegado a la siguiente presentación a cargo del Dr. Sergio Hernández con el tema Manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Buen día. Vamos a hablar sobre el manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Para esto, primero vamos a recordar sobre la estratificación o los distintos grados de enfermedad renal crónica, definidos estos por la tasa de filtración glomerular que se encuentra a la izquierda de su pantalla. De acuerdo a las guías estadounidenses de enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica se divide en 5 etapas, dependiendo del grado de disminución de la tasa de filtrado glomerular, teniendo como etapa 1 aquellos que tienen función renal normal pero que tienen riesgo de desarrollo de enfermedad renal, como puede ser alguien con hipertensión, con diabetes mellitus o alguna otra enfermedad que en su curso se asocie con deterioro de la función renal. Esta etapa tiene una tasa de filtrado glomerular que va entre 90 y 100. En la etapa 2, o deterioro leve de la función renal, que la tasa de filtrado glomerular se encuentra por arriba de 60, es aquella gente que ya tiene disminuida, como su nombre lo dice, la enfermedad renal crónica, ya tiene disminuida la tasa de filtrado glomerular. Posteriormente siguen aquellas personas o aquel estadio en el cual hay un deterioro moderado de la función renal, donde la tasa de filtrado se encuentra entre 30 y 60, deterioro grave entre 30 y 15, y aquellos que tienen ya un deterioro terminal de la función renal, que requieren sustitución de la función renal para poder seguir vivos, como puede ser la diálisis o el trasplante, que se denomina etapa 5. En México, y esto es algo muy importante, en México, de acuerdo a los censos de población y vivienda del INEGI en 2010, existen aproximadamente 112 millones de habitantes. De estos, de acuerdo a un artículo publicado en la Gaceta Médica de México por Tamayo y Orozco, se estima que, cuando menos, existen 4.5 millones de mexicanos que tienen un grado de enfermedad renal que puede ir desde la etapa 1 hasta la etapa 5. Esta estimación es sin duda optimista, ya que estudios posteriores en 2009, publicados por la Facultad de Medicina de la UNAM, hacen pensar que este valor no es de 4.5, sino hasta de 9 millones de mexicanos con enfermedad renal crónica en cualquier etapa, ya sea etapa 1 o etapa 4. Y algo muy importante, de estos 4.5 millones, por lo menos 129,000 mexicanos se encuentran en la etapa 5, es decir, es gente que requiere terapia de reemplazo renal o trasplante renal para continuar vivos. Si nosotros nos apegamos a las estadísticas del INEGI que mencionan que hay por lo menos el 50% de la población que tiene cobertura o acceso a seguridad social, de estos 129,000 mexicanos, la mitad no tiene acceso a seguridad social con desenlaces fatales. Y algo importante de la enfermedad renal crónica es que en su cuadro clínico cursa la gran mayoría de las veces asintomáticos. De hecho, en las primeras etapas solamente identificamos, además del deterioro de la tasa de filtrado glomerular, la presencia de proteinuria, que, como ya sabemos, esta es asintomática. Puede haber también hipertensión o elevación de la presión arterial, principalmente asociada por el deterioro de la función renal. Y a medida en que deteriora la función renal, se van presentando otros trastornos, como pueden ser los trastornos del metabolismo del calcio-fósforo, el desarrollo de anema, desnutrición, retención hídrica, hasta que se desarrolla síndrome urémico y posteriormente fallecimiento. Esta enfermedad entonces cursa la gran mayoría de las veces asintomáticas y solo es hasta las etapas avanzadas, cuando el daño está establecido y no hay mucho más que hacer, cuando empiezan a haber manifestaciones como el síndrome urémico y la sobrecarga hídrica. De ahí entonces que el manejo esté enfocado principalmente al escrutinio de la enfermedad renal en etapas tempranas, a un seguimiento periódico para evaluar cuál es el comportamiento de la función renal y la referencia oportuna a un especialista, en este caso un médico nefrólogo, para el inicio planeado y oportuno de la terapia de reemplazo renal y o trasplante, dependiendo del deterioro de la función renal. Si nosotros entonces dividimos el manejo de la enfermedad renal crónica en dos grupos, aquellos en etapas tempranas, lo importante es el control de factores de riesgo y el retardo de la progresión. Hay que dejar en claro que la enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que poco a poco va avanzando, como vamos a mencionar más adelante. Tan solo por la propiedad se ha demostrado que hay un deterioro progresivo de la enfermedad de la función renal como parte del proceso natural de envejecimiento y que dependiendo de las comorbilidades presentes, este deterioro natural de la función renal tiende a ser mayor o menor. Esta diapositiva muestra cómo evoluciona
la función renal a lo largo del tiempo conforme pasa la edad y podemos observar que en amarillo se encuentra la gente con función renal normal que carece de alguna patología que deteriora la función renal. Como podemos observar, aproximadamente a los 20 años de edad comenzamos a partir de una tasa de filtrado glomerular alrededor de 120 y conforme pasa el tiempo esta tasa de filtrado glomerular puede deteriorarse hasta alrededor de 80. Sin embargo, como vemos en las distintas curvas que se observan, hay personas que tienen un mayor deterioro de la tasa de filtrado glomerular, de ahí que, por ejemplo, haya gente que a partir de los 40 años de edad empieza a deteriorar o a declinar su función renal hasta que lleguen a los 80 años con una tasa de filtrado que puede ir de 40 o menos inclusive. De ahí que es importante entonces definir quiénes son aquellas personas que están en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. De ahí que tengamos nosotros que asomarnos a las comorbilidades. ¿Por qué? Porque personas con diabetes mellitus, hipertensión arterial, gente que fuma, que esté excedida de peso, que tiene dislipidemia o hiperuricemia, entre otras cosas, es gente que tiende a mostrar un mayor deterioro de la tasa de filtrado glomerular conforme pasa el tiempo. De ahí que, como les mencionaba, gente que se encuentra sin este tipo de patologías a lo largo del tiempo se comporta como la gente que está en la curva de color amarillo. Por el contrario, gente con diabetes mellitus, que tiene hipertensión, que ha desarrollado obesidad con dislipidemia e hiperuricemia, puede seguir el comportamiento como la última gráfica que está en color verde, donde a los 40 años de edad la tasa de filtrado glomerular ya está alrededor de 20. Es importante identificar otros factores, además de estas comorbilidades, que contribuyen o aceleran el deterioro de la función renal, como puede ser la proteinuria. En esta gráfica observamos cómo está estratificada una cohorte de pacientes de acuerdo a los grados de proteinuria en 24 horas y podemos observar que aquellas personas con proteinurias por arriba de 3 gramos son aquellos que tienen una pérdida o una supervivencia renal a 18 meses menor, por lo menos. El 35 a 45% de estas personas pierden la tasa de o pierden más rápido su función renal. Lo mismo sucede con la presión arterial, sin duda otro factor ampliamente reconocido como aquellos que aceleran el deterioro de la función renal a lo largo del tiempo. Si ustedes observan en esta gráfica, aquellas personas con presión arterial mayor a 107 tienen un deterioro de la función renal muchísimo mayor a lo largo del tiempo que aquellas personas que tienen una presión arterial menor a 107. En esta gráfica es una gráfica muy ilustrativa del comportamiento clínico de la nefropatía diabética en pacientes diabéticos tipo 1 descrito por Mogensen. Y esta gráfica la pongo porque es importante definir cómo la tasa de filtrado glomerular en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se mantiene estable a lo largo del tiempo. Vean ustedes, por ejemplo, en la gráfica que entre los 5 y los 15 años de edad la tasa de filtrado glomerular se mantiene alrededor de 100. Pero vean cómo a medida en que se desarrolla la proteinuria, a medida en que incrementa de magnitud y posteriormente usualmente después de los 15 años de evolución, empieza a haber un declinamiento o un deterioro progresivo de la tasa de filtrado glomerular y vean ustedes cómo en la parte más extrema a su derecha de la gráfica, la tasa de filtrado glomerular puede alcanzar deterioros que van de 10 mililitros minuto por año o inclusive en 6 meses. De ahí que en la diabetes mellitus en etapas avanzadas podamos identificar que hay una fase acelerada del deterioro de la función renal, que sin duda es un factor que se debe de identificar para poder intervenir oportunamente, retrasar esta progresión y si no se ha podido retrasar, iniciar o planear el inicio temprano de la diálisis para evitar que la calidad de vida del paciente se deteriore. Importante mencionar que la proteinuria, si bien es cierto, es un marcador de deterioro o de daño renal, el curso de la proteinuria no siempre va de la mano con el curso de la nefropatía. Es decir, el hecho de que la proteinuria se mantenga estable por abajo de 1 gramo o 2 gramos o 3 gramos no forzosamente significa que la función renal se va a mantener estable. Hay patologías como la nefroangiosclerosis donde el paciente puede mantener proteinurias alrededor de 1 gramo en 24 horas por un lapso de 10 a 15 años y la función renal se puede ver deteriorada de manera rápida y esta proteinuria mantenerse estable. Lo mismo puede ser en aquellas personas que tienen enfermedad renal poliquística, personas con neuropatía obstructiva, ya sea por litiasis, por alguna patología en el retroperitoneo o por problemas de próstata, o inclusive aquellas personas que tienen problemas articulares que ingieren de manera crónica analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. En estos casos, la proteinuria no siempre nos va a predecir un deterioro de la función renal,
como puede ser, por ejemplo, en la diabetes mellitus y la nefropatía diabética, donde el desarrollo del síndrome nefrótico por diabetes muchas veces antecede el deterioro abrupto de la función renal, o en la nefropatía membranosa, donde en algunas ocasiones las proteinurias mórbidas por arriba de 12 gramos reflejan un riesgo en el deterioro de la función renal. De ahí entonces que en etapas tempranas, por lo menos de la etapa 1 a la 3, nos debamos enfocar siempre en el control de factores de riesgo para retardar la progresión de la enfermedad renal. Entonces, lo que más se recomienda es tener un control estricto de la presión arterial, puesto que ya sabemos que la presión arterial incide de manera adversa en la función renal. De ahí que entonces los estudios clínicos actuales demuestren la utilidad del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea con IECAS, ARAS o con ambos combinados, ya que su empleo disminuye la hipertensión intraglomerular y también contribuye a la disminución en las proteinurias que tienden a deteriorar la función renal. Hay controversia si es útil emplear o agregar un inhibidor de la renina. Sin duda ahorita falta evidencia científica sólida que nos respalde el empleo de este medicamento, que por cierto tiene un costo elevado. Mientras no existe una evidencia superior, lo recomendable es el control óptimo de la presión arterial en este grupo de pacientes con el empleo ya sea en monoterapia o terapia combinada entre IECAS y ARAS y a dosis lo máximo o lo más tolerables posibles.